Vamos a ver el día de hoy enlaces químicos. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es un enlace químico? Es la unión de dos o más átomos y se les llama enlace químico cuando los átomos involucrados transfieren o comparten electrones entre sí. En clases anteriores vimos cómo se clasificaba la materia y vimos que había sustancias puras y mezclas. Entonces, en las mezclas vimos que era la unión de dos o más sustancias. Sin embargo, estas sustancias no reaccionaban químicamente. Para que nosotros tengamos una sustancia nueva o se forme algún compuesto, necesita haber una reacción química entre ellas. Estos elementos necesitan compartir o transferir electrones para poder hacer este enlace químico. Entonces ahí hablamos de una sustancia diferente a la que era el elemento en sí. Y de hecho, el elemento por sí solo tiene sus propias propiedades. Cuando forma un enlace químico, la sustancia que se forma va a adquirir nuevas propiedades. Estas propiedades, recuerden que teníamos diferentes propiedades físicas o diferentes propiedades químicas. Por ejemplo, puntos de ebullición, puntos de fusión, ductibilidad, maleabilidad, por ejemplo, también, bueno, no sé, puede ser viscosidad. Son diferentes propiedades que van a adquirir dependiendo la sustancia que se esté formando. Y bueno, esto se da con el enlace químico. Cuando hay una transferencia de electrones, ya sea que se estén donando electrones, aceptando electrones o compartiendo electrones, entonces vamos a tener un enlace químico. Bien, voy a la siguiente. Entonces, vamos a tener que los enlaces se van a dar de manera interatómica. Entonces, bueno, hay dos tipos de enlaces. Una es la interatómica. Vamos a empezar con esta. En este caso vamos a tener en primer ejemplo el enlace iónico. El enlace iónico, la primer característica o lo más importante que podemos clasificar para identificar qué es un enlace iónico es que se da entre un metal y un no metal. Después, bueno, vamos a ver la diferencia de electronegatividades que se da en este enlace. Los enlaces iónicos, el elemento que cede, va a haber un elemento que ceda electrones y un elemento que acepte electrones. El elemento que cede los electrones se le va a llamar catión y este se convierte en un ion positivo. Recuerdan que habíamos visto cuando estábamos viendo los tipos de perdón, se me fue, de estado de agregación de la materia en el que, bueno, decíamos, por ejemplo, el plasma y decíamos que eran iones negativos que estaban formándose en la materia y por eso se generaba esa sustancia o ese estado de agregación que era el plasma. Bueno, cuando el elemento gana electrones, se forma un anión, que es el ion negativo. Cuando estamos hablando que ese elemento o ese átomo adquiere electrones, se carga negativamente y entonces este nuevo átomo con esos electrones que adquirió se le llama anión o es un ion negativo. Bueno, cuando se da este enlace iónico, siempre va a haber un elemento que cede electrones y va a haber otro que acepte electrones. El que cede se convierte en catión, o sea, ion positivo, y el que acepta se vuelve anión, o sea, un ion negativo. Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo en la imagen, es cloruro de sodio. Entonces, se está formando la molécula con un átomo de cloro, con un átomo de sodio. El sodio cede un electrón al cloro y entonces este se volvería el anión, el ion negativo, mientras que este se vuelve el catión, que sería el ion positivo. Ahorita lo vamos a ver. Bien, ¿cuáles son las características de estos enlaces iónicos? Son compuestos con elevado punto de fusión y ebullición. En solución o fundidos son buenos conductores de electricidad. Son solubles en agua y disolventes son solubles en agua y en disolventes polares y son compuestos cristalinos.
Prácticamente aquí en los enlaces iónicos tenemos a todas las sales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de calcio. Recuerden, estamos hablando, bueno, voy a regresar a esta. Dice que es la unión de un metal con un no metal. Voy a ir a la tabla periódica, un momento. Ok, dice que es la unión de un metal con un no metal. Entonces, todos los no metales son estos de acá y los únicos no metales que se pueden juntar van a ser otros no metales. Los gases nobles no. Recuerden que esos son estables y no se van a juntar con nadie. Entonces, estos no metales se van a juntar con todos estos metales. Cuando yo tenga la unión de estos con estos, eso se le llama enlace iónico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cloruro de sodio, por ejemplo, bromuro de calcio, por ejemplo, fluoruro de potasio y así sucesivamente. Estos no metales se juntan con estos metales. Bien, regreso acá. Ok, ahorita vamos a ver una estructura que se llama estructura de Lewis y les explico cómo es que este está cediendo o por qué está cediendo estos electrones. Vamos a quedarnos ahorita con la teoría. Ahora, vamos a ver el siguiente enlace que es el enlace covalente. Este enlace covalente, la característica es que se da entre dos elementos no metálicos. Ahora va a ser no metal con no metal. Estos comparten sus electrones. A diferencia del enlace iónico, que el enlace iónico uno cedía y el otro aceptaba, en el caso del enlace covalente, los electrones se van a compartir. La finalidad de que se compartan electrones o se cedan electrones es llegar a una regla que se llama la regla del octeto. En el último orbital, en el último nivel, deben de tener 8 electrones de valencia. Entonces, esos 8 electrones le confieren al átomo una estructura estable y ya no reactiva. Por lo tanto, cuando no tienen esos 8 electrones, ese átomo es reactivo y busca automáticamente con quién juntarse, con quién formar un enlace para poder completar esos 8 electrones. Entonces, esa regla del octeto genera que se formen diferentes enlaces entre ellos, como lo vimos el enlace iónico y ahorita el enlace covalente. Entonces, en este enlace covalente van a compartir sus electrones. ¿Cuáles son las características? Tenemos puntos de fusión y ebullición menores a los compuestos iónicos, son malos conductores térmicos y eléctricos y son poco solubles en agua. Bueno, va a haber dos tipos de enlaces covalentes, uno el no polar y otro el polar. El covalente no polar es cuando la electronegatividad entre los dos átomos que se están uniendo es muy similar. Entonces la diferencia de electronegatividades es casi igual a cero. En el covalente polar, la electronegatividad de los átomos es distinta, por lo que su diferencia ya no es cercana a cero. Bien, aquí tenemos una tabla de electronegatividades. Esta, si se dan cuenta, es la misma tabla periódica, solamente que trae unos números con punto decimal. Estos números son las electronegatividades. Es una tabla de electronegatividades. Cada elemento tiene su propia electronegatividad. Recuerden, en las propiedades de la tabla periódica vimos que la electronegatividad va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, el elemento más electronegativo de la tabla periódica va a ser este flor con 4, mientras que el menos electronegativo de la tabla periódica va a ser el francio con punto 7. Entonces, los enlaces que se den, aquí, por ejemplo, la diferencia de electronegatividades va a ser el enlace que se forme. Vamos a pensar, por ejemplo, ácido clorhídrico, tendríamos que sería un enlace covalente porque es un no metal con un no metal. Entonces es este hidrógeno
con este cloro. Tendríamos una diferencia de electronegatividades de 3 menos 2.1, eso hace una diferencia de 0.9. Por lo tanto, aquí tenemos una tabla en la que dice covalente no polar es menor a 0.5, covalente polar es de 0.5 a 1.8 y enlace iónico es mayor a 1.8. Entonces, como esto me da 0.9, el ácido clorhídrico sería un covalente polar. Vimos en las propiedades que si la diferencia es muy similar y entonces se acerca a cero la diferencia, va a ser un covalente no polar. Por ejemplo, un nitrato, NO, sería 3.5 menos 3, eso me da 0.5, sigue siendo covalente polar. ¿Cuál podría ser? Tiene que ser una diferencia, ok, de 0.4. Bueno, vamos a verlo más adelante algunos ejemplos, pero tendré que hacer la diferencia de 0.4 para que me dé un covalente no polar. ¿Ok? Prácticamente los covalentes no polares serían las moléculas diatómicas, por ejemplo, O2, N2, S2, ¿ok? Que serían los gases que se encuentran en el aire, oxígeno, nitrógeno, cloro. Ahorita lo vemos. Bien, voy a la siguiente diapositiva. Vamos entonces con el último enlace intramolecular. Tenemos al enlace metálico. Este enlace metálico se da entre los metales. Tienen puntos de fusión y ebullición altos, alta resistencia por la alta fuerza de cohesión y alta conductividad eléctrica. Reflejan la luz. Todos los enlaces metálicos, su característica es que tienen brillo, por eso reflejan la luz. Ahora, un enlace metálico prácticamente me forma sustancias sólidas. Sin embargo, si llegamos a encontrar en estado natural, por ejemplo, el mercurio es un metal en estado líquido. Sin embargo, bueno, todo lo que nosotros conocemos como metales está formado por enlace metálico. El oro, la plata, el bronce, todo eso está formado con enlaces metálicos, aluminio. Ahora, los enlaces metálicos únicamente se da entre metal y metal y lo que forman son estructuras muy, muy pegadas. Habíamos visto, por ejemplo, en los estados de agregación cómo se juntaban las partículas y bueno, si vemos estructuras como las de los sólidos. Por eso tienen puntos de fusión muy altos. Están sus moléculas sumamente pegadas a una a otra. Los puntos de ebullición son muy altos, es decir, para que nosotros podamos fundir un metal o pasar del estado sólido al estado líquido, se necesitan temperaturas sumamente altas. Bueno, tienen alta resistencia por su alta fuerza de cohesión. Recuerden que la fuerza de cohesión es la unión entre molécula y molécula. Y alta conductividad eléctrica. ¿Qué le da la alta conductividad eléctrica? Si ven la imagen, los enlaces metálicos se forman con la unión de cationes y todos los electrones se encuentran fuera, formando como un mar de electrones se le llama. Es decir, recuerden que el catión es cuando el átomo libera electrones. Entonces, el átomo está dentro y todos los electrones los libera fuera de su estructura atómica. Por lo tanto, se vuelve un catión automáticamente. Es un ion cargado positivamente en el núcleo o todo el átomo. Todos los electrones se encuentran fuera y esos electrones están todos dispersos entre sí, saltando de un átomo a otro átomo. Por eso es que se le llama una especie de mar de electrones. Imagínense como las olas, pero bueno, esto es completamente electrones que se van moviendo de un lugar a otro. Es por este movimiento que son altamente eléctricos, conducen la electricidad muy fácilmente. Los metales son conductores eléctricos por naturaleza. Y bueno, también tienen esta característica que hace que se refleje la luz, o sea, son brillosos. Ok, voy con la siguiente diapositiva.
Vamos ahora a ver las fuerzas intermoleculares o enlaces intermoleculares, ¿ok? Las tres anteriores que vimos se llaman fuerzas intramoleculares y estas son fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares tenemos que son fuerzas de atracción que existen ahora entre diferentes moléculas. Ya vimos que las intramoleculares son fuerzas de atracción que hay entre elementos, entre átomos de diferentes, por ejemplo, metales con metales, metales con no metales o no metal con no metal, que serían átomos con átomos. ¿Qué pasa con esta parte de molécula, molécula? Bien, vamos a tener entonces las fuerzas intermoleculares. Aquí tenemos dos tipos de fuerzas. La fuerza de Van der Waals, que son fuerzas más débiles, o los puentes de hidrógeno. Dentro de las fuerzas de Van der Waals tenemos dipolo-dipolo. Aquí ando, dipolo-dipolo. Esto se da entre dos moléculas polares. Ahorita les explico qué es una molécula polar. Que bueno, en sí estaríamos hablando de la molécula que se forma por el enlace covalente polar. ¿Ok? Esas son las moléculas polares. En el caso de atracción dipolo-dipolo inducido, es cuando al ponerse en contacto una molécula polar con una molécula no polar, la molécula polar al estar cerca de la otra inducirá un dipolo instantáneo. Entonces, se genera ese dipolo instantáneo, genero esa carga negativa o positiva y entonces se hace un dipolo inducido. Y las fuerzas de dispersión es cuando al tener moléculas no polares y disminuir su temperatura se crean dipolos instantáneos. Entonces, estos tres tipos de fuerzas de dipolo-dipolo, dipolo inducido o no dipolo, no polar, no polar, me generan dipolos y entonces se hace esta fuerza de atracción entre ellas. Es como si nosotros tuviéramos una fuerza de atracción entre un imán, entre positivo y negativo, a eso se le llama dipolo, y entonces se atraen entre ellos. Hay otra fuerza que se llama puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno es más fuerte que las fuerzas de Van der Waals y entonces tenemos también una fuerza de atracción dipolo-dipolo, pero es una fuerza de atracción mayor. Esto se da entre moléculas que son altamente polares y entonces, bueno, que tienen electronegatividades muy altas. Por ejemplo, prácticamente se da entre el hidrógeno, por eso se llama puente de hidrógeno, hidrógeno hacia nitrógeno, hidrógeno hacia oxígeno e hidrógeno hacia flúor. ¿Ok? Son los únicos elementos que forman puentes de hidrógeno. Esto es una fuerza de atracción dipolo-dipolo que se da entre moléculas donde el hidrógeno se encuentra unido a átomos muy electronegativos y las moléculas son altamente polares. Bien. Ok, vamos a ver esta regla del octeto y les explico con dibujos todos estos enlaces que hemos visto. En la regla del octeto tenemos, como ya se los había explicado, el último nivel de energía o el último orbital va a tener los electrones de valencia. Esos electrones de valencia van a ser los únicos que van a formar enlaces. Todos los demás electrones no tienen nada que ver con los enlaces ni con las uniones que se dan entre átomo y átomo. Los que nos interesan en esta parte atómica o en esta parte de enlaces son precisamente estos electrones que se encuentran en el último orbital. Estos electrones van a formar los enlaces ya sea compartiendo, cediendo o aceptando electrones para cumplir con 8 electrones en el último orbital. De hecho, recuerden en la configuración electrónica, regresábamos, íbamos aumentando de 2 electrones, 8 electrones, así nos íbamos, 10, 14, íbamos aumentando. Entonces llegaba un momento en que regresábamos otra vez en los enlaces, en el 6 y 7 regresábamos otra vez electrones y bajábamos otra vez hasta 8 electrones. ¿Por qué?
porque los únicos electrones que puede haber en el último orbital son 8 electrones. Y bueno, todos los gases nobles precisamente son gases inertes o no reactivos porque, porque ya tienen sus 8 electrones de valencia y entonces no necesitan juntarse con nadie para formar esta regla del octeto. Bien, entonces, los elementos siempre buscan completar su último nivel de energía con 8 electrones para poder obtener una mayor estabilidad. Un átomo que tenga 8 electrones en el último orbital va a ser un átomo estable. Entonces, los elementos con 1, 2 o 3 electrones de valencia van a ceder sus electrones, mientras que los elementos que tengan 4 electrones de valencia pueden compartirlos o pueden cederlos o aceptarlos. La mayor parte los comparten. Y los que tienen 5, 6 o 7 aceptan electrones. Entonces, bueno, de la tabla periódica, les decía en la tabla periódica que tenemos los no metales, los no metales estos verdes con los metales. Entonces recuerden que en la tabla periódica una de las clasificaciones son las familias. Tenemos familia 1A, familia 2A, de aquí nos vamos hasta el boro, hasta esta 13, que es familia 3A, esta es la 4A, esta es la 5A, esta es la 6A, 7A y 8A. ¿Qué me interesa de estas familias A? Estas familias, aparte de todo, coinciden con los electrones de valencia. Es decir, esta familia 1A va a tener únicamente un electrón de valencia. Todos estos elementos tienen un electrón de valencia. Lo vemos, por ejemplo, bueno, ahorita vemos la configuración. En esta, bueno, sí se los enseño para que se familiaricen con esta parte. Electrones. Aquí está la configuración electrónica. Recuerden, por ejemplo, bueno, aquí me dice orbital 1, en este caso voy a poner el sodio, por ejemplo. El último orbital al que llegue el sodio es el 3. Tiene orbital 1, orbital 2 y orbital 3. Y en el último orbital tiene un electrón de valencia, ¿cierto? El rubidio, por ejemplo, llega hasta el 5, nivel energético 5, y entonces tiene un electrón de valencia. Litio llega hasta el 2 y tiene un electrón. Francio llega hasta el 7 y tiene un electrón. Todos estos tienen un electrón de valencia. Los de la familia 2A van a tener 2 electrones de valencia. Por ejemplo, vamos a poner berilio. Está en el orbital 2, su último orbital, y tiene 2 electrones en el último orbital. Calcio llega hasta el 4 y tiene 2 electrones en su último orbital. Bario, por ejemplo, llega hasta el 6, su último es el 6 y tiene 2 electrones en su último orbital. Entonces, todos estos tienen 2 electrones de valencia. El boro, bueno, aquí tienen 3 electrones, por ejemplo, vamos a poner el indio, el último es 5, tiene un electrón aquí y 2 acá, tiene 3 electrones en su último orbital. El arsénico, que está en la familia 5A, tiene su último orbital es el 4, aquí tiene 3 y aquí tiene 2, son 5 electrones en el cuarto orbital. El yodo, por ejemplo, que es de la familia 7A, su último orbital es el 5, tiene 5 aquí y 2 acá, tiene 7 electrones en su último orbital. Hay una tabla periódica que acaba de sacar Google, que da los electrones, los átomos en tercera dimensión. Déjenme ver cómo entro.
aquí está. Si quieren les paso el link para que lo puedan ver. Esta es la tabla periódica de Google. Pónganle así, artexperiments.withgoogle.com y llegan a la tabla periódica. Fíjense aquí, fíjense cómo en el último orbital tiene solamente un electrón, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner el potasio. Observen cómo en los orbitales, el último orbital solamente hay un electrón. Voy con la familia 2A, por ejemplo, el calcio. Igual, en el último orbital debe de tener dos. Aquí anda uno arriba y aquí anda otro atrás. Espero que lo alcancen a ver. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el último orbital. Por ejemplo, esta es la familia 3A. Aquí debería de tener 3 electrones. Es 1 aquí anda, 2 aquí anda y el tercero acá anda. ¿Ya lo vieron? Es que no lo puedo hacer más grande. Ok, bueno, pueden checar esa página y ahí lo van a ver el átomo en tercera dimensión. Entonces, recuerden que es la estructura de Bohr, pero lo pueden ver para simplificar la imagen y entonces entender esta parte de los electrones de valencia. Ok, voy a regresar entonces acá para ver cómo vamos a representar estos enlaces. Bien, el primer enlace que nosotros vimos fue el enlace iónico. En el enlace iónico, nosotros vimos que era un metal más un no metal. En este enlace iónico, por ejemplo, voy a la tabla periódica, tendría un metal, vamos a hacer el cloruro de sodio. El cloruro, bueno, voy a usar mejor esta tabla, tengo más información. El cloro es un metal, está entre el grupo de los metales, lo voy a poner acá. El cloro es un no metal, está en la familia 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. Si nosotros hacemos el átomo, la estructura como lo estábamos observando, veríamos algo así. Bien, el cloro está en el periodo 3, por lo tanto tiene 3 orbitales nada más. Ok, esto sería entonces el cloro. Tiene en el primero, tiene 2. ¿Cuántos electrones tiene? Son 17. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 son 10 y me faltan 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se abrumen, no tienen que saber dibujar esto, no es necesario. Lo que quiero es que entiendan cómo se dan los enlaces. En sí, ¿qué me interesa de esto? Esto sería el átomo de cloro, ¿ok? Recuerden que aquí hay protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga, ¿ok? Y estos electrones tienen carga negativa. Bueno,
Esta estructura es simplemente el modelo atómico de Bohr, que sería la estructura del cloro. Sin embargo, hay otra estructura que se llama estructura de Lewis. Y esa estructura de Lewis es más sencilla porque simplemente me da los electrones de valencia. Y esta es la importante, la que ustedes se tienen que saber. El cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En su último orbital hay 7 electrones. Y efectivamente yo sé esto, ¿por qué? Porque el cloro se encuentra en la familia 7A. Por lo tanto, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, electrones, como su número atómico es el 17, va a tener 17 protones y va a tener 17 electrones, de los cuales 7 son electrones de valencia. Ok, entonces, el cloro, como tiene 7 electrones de valencia, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense cómo llené los electrones. No lo puse así. No puse 2, 2, 1, 1. No. Tuve que llenar primero los 4 y después volver a llenar. No importa dónde se encuentren, no importa que estén arriba, abajo, derecha, izquierda. Lo importante es que primero llene 1, 2, 3, 4, que llene el círculo, por así decirlo, y después vuelva a pasar sobre el círculo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un electrón con 5 electrones de valencia, un átomo con 5 electrones de valencia, por ejemplo, de la familia 5, el nitrógeno tendría que dibujarlo así. Ok, esta es una N. El nitrógeno tendría que hacer 1, 2, 3, 4 y el quinto lo puedo poner donde yo quiera. Pero primero llené alrededor. No voy a hacer esto, no voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y este espacio dejarlo solo. No puedo, tengo que llenar los 4 lados forzosamente. Ok, entonces, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Ahora, estoy juntando este sería el no metal. Lo voy a juntar con un metal que sería el sodio. El sodio es cloruro de sodio, la sal de mesa, la sal que nosotros ocupamos para los alimentos, está en la familia 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia, tiene 11 electrones, está en el periodo 3, por lo tanto también tiene 3 orbitales. Entonces, bueno, vamos a dibujarlo. Y es un metal, ¿cierto? Es este metal alcalino. Entonces sí cumplió con esa condición del enlace iónico en la que me dice que es un metal más un no metal. Bien, entonces le voy a poner con verde, tengo el núcleo y después tengo 3 orbitales. En el primero van 2, en el segundo van 8, 8 y 2 son 10 y me falta un electrón, que efectivamente el sodio está en la familia 1A, por lo tanto, bueno, es número atómico 11, por lo tanto tiene 11 protones, tiene 11 electrones,
Son 11 electrones y de los cuales solamente es un electrón de valencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, su estructura de Lewis quedaría sodio 1, porque tiene un electrón de valencia. Bien, voy a cambiar esto de posición. Este lo voy a pasar acá. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? O que vean aquí con esto. Ahí está. Este átomo, este cloro, tiene 7 electrones de valencia y necesita uno para formar su regla del octeto. Este de aquí tiene un electrón de valencia y le sobra uno para cumplir con esa regla del octeto. Habíamos dicho que los átomos que tienen 1, 2 o 3 electrones, por lo regular cedían sus electrones, mientras que los que tienen 5, 6 o 7 aceptan electrones. Entonces, precisamente este va a aceptar y este va a donar. ¿Qué es lo que pasa? Este electrón de valencia se va a transferir a este átomo. Este cede y este acepta. Al ceder, este se convierte en un catión, o sea, un ion positivo. Mientras que al aceptar, este se convierte en un anión, o sea, un ion negativo. Cuando este cede su electrón, este electrón se pasa para acá y entonces queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones y aquí en el último orbital ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se forma el enlace iónico. A esto se refiere con aceptar o ceder electrones. ¿Sí queda claro? Espero que sí esté claro esta parte. Esto sería entonces el enlace iónico. ¿Cómo quedaría la estructura de Lewis para este enlace iónico? Lo único que representamos en esta parte de la estructura de Lewis es este. Se junta con este. Y entonces se forma lo que es el enlace. La molécula o la estructura de Lewis quedaría así. Y entonces yo ya veo que este está cediendo su electrón y lo está compartiendo. Bueno, lo está cediendo, este se vuelve anión y este se vuelve catión. Ok, voy entonces ahora con el enlace covalente. Para el enlace covalente, vimos que había dos tipos de enlace, el enlace covalente no polar y el enlace covalente polar. Bien, para entender esta parte de polar y no polar, recuerden solamente una pila. ¿Qué pasa con una pila? Tenemos la parte positiva de mi pila y la parte negativa de mi pila. ¿Cierto? Nosotros tenemos dos lados, un polo positivo y un polo negativo. A este le llamamos polos y efectivamente esto se llama polaridad. Pues
precisamente las moléculas tienen exactamente lo mismo, un lado positivo o un lado negativo, o tienen un lado más negativo que otro, por lo tanto generan una polaridad diferente. Entonces a eso se le llama polaridad. Cuando las moléculas tienen una diferencia de electronegatividades entre los átomos, entonces vamos a tener esta parte de molécula polar. Por eso era, con la diferencia de electronegatividades, si la polaridad, la diferencia de electronegatividad va de 0 a 0.4 es no polar. Y si la diferencia de electronegatividad va de 0.5 a 1.2, ¿era 1.2? Denme un segundo. Aquí, a 1.8. A 1.8, entonces vamos a tener enlace polar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esta molécula no polar? Un ejemplo de esto sería la molécula, por ejemplo, les dije que todas las diatómicas, vamos a ver, por ejemplo, el O2, que es el oxígeno que nosotros respiramos. El oxígeno está en la familia 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Vamos a dibujarlo. Tiene 8 electrones, el oxígeno, número atómico 8, por lo tanto, y está en la familia 6A, por lo tanto tiene 6 electrones y, bueno, 8 electrones y son 6 de valencia. Vamos a dibujarlo rápidamente. Listo. Tendríamos, bueno, dos electrones en el primer orbital y en el segundo serían 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, son 6 en el último orbital, que es lo que me da la familia 6A. Ese sería el átomo de oxígeno. Ahora, como es una molécula diatómica, es O2. Esto O2 me está diciendo que tengo dos átomos de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ponerlo aquí así. En el enlace covalente me decía que había se compartían electrones. En este caso no se ceden ni se aceptan, sino que se comparten electrones. Voy a poner los electrones de un lado rojos y los del otro negro. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras que el otro tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno está cediendo o está compartiendo dos electrones, por lo tanto forman dos pares de electrones. Aquí, sí, cuando ya se da el enlace o cuando ya se juntan, tienen ya sus 8 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el otro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este enlace
A esto se le llama compartir electrones y entonces es el enlace covalente no polar. ¿Por qué es no polar? Porque la diferencia de electronegatividades prácticamente es la misma. Aquí yo tengo una molécula con una electronegatividad que va hacia acá, son 4 electrones que tiran hacia acá y son 4 electrones que tiran hacia acá con la misma fuerza. Esta fuerza se anula con esta fuerza y entonces ninguna gana y por lo tanto tenemos una diferencia de 0. Esto es un enlace covalente no polar. El enlace covalente polar, voy a usar nuevamente el átomo de oxígeno. Vamos a poner aquí como ejemplo la famosa molécula polar H2O, que sería agua. Esta agua se está formando, o esta molécula de agua se está formando con un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Este átomo de oxígeno se junta con 2 átomos de hidrógeno. Lo voy a poner aquí. El hidrógeno se encuentra en la familia 1A, tiene un electrón nada más, por lo tanto tiene un electrón de valencia y está en el periodo 1, por lo tanto solamente tiene un orbital. Bien, ¿qué es lo que hace el hidrógeno? Ok, lo voy a poner así. Este es el núcleo y el otro es su orbital. Su único electrón de valencia del hidrógeno lo cede al oxígeno. Este único electrón de valencia lo cede al oxígeno. Esta molécula ahora tiene, este hidrógeno, al ceder su único electrón, al compartir su único electrón, se carga parcialmente positivo. Esto queda más positivo que este, mientras que este lado, al tener todavía electrones libres, queda parcialmente negativo. Esta diferencia de polaridades, como lo vimos aquí en la pila, tengo positivo negativo, entonces me genera una molécula polar. Es un covalente, ¿por qué? Porque se da entre 2 no metales y es un covalente polar porque tengo una diferencia entre 1.8 y 0.5. Si nosotros vamos a la tabla de electronegatividades, aquí tenemos el oxígeno tiene 3.5 y el hidrógeno tiene 2.1. La diferencia entre ellos sería son 9, son 14, es 1.4 la diferencia entre 3.5 y 2.5 es 1.4. Por lo tanto, efectivamente estoy en esta parte de covalente polar. Entonces, si nosotros lo pudiéramos ver como una nube electronegativa, se vería algo así. Bueno, la forma tendría que ser algo así. Algo así. Donde este lado es muy electronegativo y este lado, todavía es muy negativo, mientras que este lado casi no es negativo, entonces me genera esa polaridad. ¿Dudas hasta ahí? Esto sería el enlace covalente no polar y el enlace covalente polar. En estructura de Lewis, el de acá quedaría oxígeno, tiene 6 electrones, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces está formando el doble enlace aquí. En el caso de este, quedaría el oxígeno con 6, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Entonces, el hidrógeno entra aquí y entra aquí. Y así quedaría el enlace o la estructura de Lewis para esta molécula, H2O. Bien, voy con, bueno, rápidamente. El enlace, dentro de los enlaces intramoleculares, tenemos al puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno decía que únicamente se da entre moléculas polares, o sea, como estas, que se da entre el hidrógeno y elementos muy electronegativos. Bueno, la molécula de agua se va a juntar con otra molécula de agua formando un puente de hidrógeno. ¿Cómo lo hace? Esta molécula, déjenme borrar aquí. Ok, esta molécula de agua tiene carga positiva y carga negativa. Y esta molécula de agua igual tiene carga positiva y negativa. Este negativo atrae a este positivo como un imán. Entonces a esto se le llama puente de hidrógeno. Cuando el hidrógeno se junte con el oxígeno, cuando el hidrógeno se junte con el nitrógeno o cuando el hidrógeno se junte con el flúor, a eso se le va a llamar puente de hidrógeno. Esta molécula de agua se puede juntar con otra molécula de agua este lado negativo se junta con este lado positivo y entonces forma otro enlace. Este lado positivo se va a juntar con otra molécula con el lado negativo y forma otro enlace. Así, la molécula de agua puede llegar a formar hasta 3 enlaces con 3 moléculas distintas. Algo así.